Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Uruguay para seguir con nuestra sección de identidad y en este caso vamos a hablar con el psicoanalista, investigador Álvaro Moreno Montes de Oca. ¿Qué tal, Álvaro? Gracias, Jorge, gracias a la audiencia. La verdad que es un placer poder estar y poner un granito de arena, ¿no?, en el gran médano de mover la humanidad a un lugar mejor. Bueno, tú eres, como dijimos, psicoanalista, pero también investigas en otras perspectivas, digamos, por ejemplo, en el tema de la historia, y colaboras en un programa de radio que se llama justamente Rescatando la Historia, que se emite en Uruguay y Sí, que ha sido reiteradamente amenazado por grupos, digamos, de extrema derecha, ¿no? sí, en realidad por grupos nazis. El programa nuestro inicia hace 2 años con un amigo de más de 30 años que es investigador y es historiador, que es el especialista en infiltración nazi en Uruguay, y empezamos hablando acerca de lo que produce en la psicología del humano los hechos históricos, que en cierta medida es parte de lo que hace el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis lo que te hace es te invita a ir a acompañarte a encontrar esa historia oculta que tiene cada consultante. Y en este caso, el programa lo que hace es despertar este, cosas ocultas o cosas que los libros de historias o no colocaron o no les interesó colocar. Y ahí van nuestras investigaciones. Y bueno, un poco por mi origen sefaradí, un poco porque que está conmigo fue premiado en Yad Vashem. Nosotros tratamos mucho entre cosas de la historia general, cosas que pasaron en la diáspora con el tema de los nazis y el judaísmo, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son esas amenazas de las que hablabas? Bueno, las amenazas son que a veces la historia, la gente la lee o la estudia como hechos del pasado, y en realidad la historia es como el retrovisor del auto, nos muestra para que recordemos qué escollos pasaron y miremos hacia adelante y ver que no se repitan. Y muchas veces miramos cuando, en el caso de Uruguay, por ejemplo, que se hizo una represa por los años 30, que en realidad iba a ser una planta de generación de agua pesada y tiene un faro, el cual se le quitó la lamparilla, que es enorme, que el wolframio es una esvástica, y en realidad iba a ser una pista de aterrizaje de los nazis, porque la idea que tenían en aquel momento era que Uruguay fuera el asiento de la parte nazi de lo que vendría a ser Sudamérica. Incluso la escuela que estaba allí estaba financiada por los nazis y tenía la bandera con la esvástica. Fue algo muy trasnochado que después eso se levantó, se quitó, e incluso hubieron movimientos nazis en otro departamento con juventudes hitlerianas que también se fue corriendo, pero siempre esas cosas quedan subyacentes, siempre hay trasnochado. De hecho, todos saben que en la batalla de Río de la Plata, cuando se hunde el Graf P, cuando se rescata el águila con la esvástica, se dejó en custodia en un lugar militar. Y después se pensó en hacer una especie de, no museo, pero mostrarla, el águila. Y resulta que aparecía gente y hacía el saludo nazi. Entonces se decidió quitar el águila. Hace muy poquito hubo una idea desde el gobierno de fundirla y hacer una paloma de la paz, lo cual muchos nos opusimos porque pensamos que era mucho más inteligente, removedor, si se pudiera exponer el águila con la esvástica, pero alrededor, en el lugar donde se expone, todas las atrocidades que cometió el nazismo en el mundo. Entonces, para que la gente vea, porque hay generaciones que no tienen idea qué pasó, no tienen idea qué se vivió, y esas cosas, es como yo digo, quien olvida lo que pasó, lo va a volver a revivir en algún momento, porque la historia es cíclica, ¿no? Y los avatares de la maldad humana nunca duermen, y hay que estar siempre con el ojo abierto. Y eso es lo que nos dedicamos en el programa, nos dedicamos a abrir conciencias eh, y hacer conocer cosas que no se conocen. De hecho, por ejemplo, la semana pasada era la fecha de fallecimiento de Jabotinsky
y parte del programa lo dedicamos a la historia, quién fue, qué hizo, qué pensó, qué ideó y cómo se sigue hasta ahora sus ideas. El programa de el jueves de esta semana vamos a hacer todo un repaso por lo que es la historia de Ana Frank, y más allá de que todo el mundo conoce a Ana Frank por su diario, hay muchas cosas detrás de eso, ¿no? En su momento también hablamos de la entrega de, de Francisco Franco, la entrega de republicanos y masones a los nazis, que la mayoría fueron a los campos de Mauthausen. Hay muchas cosas que se desconocen, incluso hasta los mismos españoles, acá en Uruguay, de la colectividad española nos llamaron porque no sabían, no recordaban al menos esa entrega de masones y republicanos a mano de los nazis en Mauthausen, ¿no? Que era un centro de, de una cantera de piedras, porque en realidad en una parte Franco cuando los entrega dice, ya que ustedes dicen que son constructores y picapedreros, van a ir al lugar donde pertenecen, y los manda allí. Así que bueno, eso es lo que tratamos de hacer, tratar de desempolvar esos dichos y esos hechos que tienen soporte, que hay un lugar donde ir a verificar que fueron así, de lo que los libros de historia quiero pensar que o lo omitieron por desconocer y no quiero pensar que realmente lo ocultan porque hay intereses que no quieren que se sepa determinadas cosas, ¿no? Ujú. Bueno, el hecho es que en Uruguay, tú dices que hay cierto desconocimiento. También en Argentina hay cuestiones bastante similares sobre la influencia que tuvo el nazismo en la propia Argentina. Hubo en los años previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial actos en el Luna Park, bueno, digamos, en los que se ostentaba el símbolo nazi. eh, y por otra parte, el gobierno argentino incluso prohibió la entrada de argentinos, perdón, de judíos perseguidos Judíos. por la Alemania nazi antes del estallido, ya en el año 38, cuando eran prácticamente solo los judíos alemanes los que estaban perseguidos, ¿no? Pero esto, ¿cómo se vivió en Uruguay? Porque para entonces había una diferencia abismal, podríamos decir, entre Argentina y Uruguay, que en Argentina desde los años 30 habían habido muchos golpes militares y en Uruguay, por el contrario, se había mantenido una estructura democrática firme, ¿no? El Uruguay lo que tiene que viene desde sus inicios, ¿no? Viene desde la separación y su conversión a república, el hecho de que la libertad y la república se respeta, se defiende a todo costo. Y el libre pensamiento es algo que se ensalza, es algo que siempre se tiene presente y no se afilian a ideas dogmáticas ni ideas rígidas. Uruguay ha tenido, por eso es un país muy chiquito, pero que siempre ha sido eh, muy diáfano en sus ideas y en apoyar causas que sean de un bien común. Bueno, en aquel momento estaba en la presidencia cuando el primer gobierno de Perón, en Uruguay estaba Luis Valle, y bueno, habían grandes conflictos porque realmente era muy pro-nazi, ¿no? Era bastante pro-nazi. Y bueno, acá se hacía saber que no. De hecho, la famosa batalla del Río de la Plata, que es cuando encierran los tres buques ingleses al Graf Spee en Uruguay, se le dan solamente un plazo de horas para estar, para que baje a sus heridos y para que se provisione y que se retire. De hecho, el capitán, sabiendo que a la salida de la desembocadura del Río de la Plata lo estaban esperando, los ingleses, él decide hundir la nave. Pero Uruguay en ese sentido daba la ayuda humanitaria de bajen a sus heridos, entierren a sus muertos, aprovisionense, pero salgan. Nosotros no cubrimos ese tipo de ideología. Fue algo bastante, para ese momento, un país chico que dependía económicamente pura exclusivamente
de determinados países y donde Alemania tenía intereses económicos en Uruguay, fue una jugada de riesgo de decir, bueno, para nosotros no, determinadas ideas no. Este, de hecho, acá se recibió a judíos de la diáspora, es uno de los países que ya a principios de 1900 ya tuvo su primer ingreso de judíos a Uruguay, ¿no? Eh, de hecho, hay en la historia, Colonia del Sacramento, que es un lugar hermosísimo, que es un enclave portugués antiquísimo, en realidad fue fundado por judíos sefaradíes. Hay muchos rastros de judeidad en Colonia del Sacramento. Ya estamos hablando de épocas anteriores a la República, ¿no? Y bueno, en ese sentido Uruguay sigue siendo esa isla de respetar las ideas del otro, en dignificar un poco cuando dijo Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero doy mi vida por defender tus ideas. Bueno, acá se aplica, eh, no importa si alguien es de extrema derecha o de extrema izquierda, las discusiones son siempre en la dialéctica y se respeta y se acompaña. Y en el caso tuyo, de tu familia, en el caso de tu Ujú, familia materna, los Montes de Oca, que son ujú. sefardíes, ¿cómo y cuándo llegaron a Uruguay? Mirá, llegaron a Uruguay, algunos llegaron a principios de 1900, otros llegaron escapando de la entrega de, mm, de los republicanos masones a los nazis después de la Guerra Civil Española. Algunos incluso fallecieron en Mauthausen. Y bueno, nos criamos en una multicultura, o sea, yo en realidad en Montevideo nací en un barrio que era de quintas agrícolas, donde en la casa de mis abuelos italianos y mis abuelos gallegos se juntaban los viernes de noche, los armenios se juntaba otro judío nací con su familia, un japonés que era florista con su familia, y aquello era la ONU, se hablaba de política, se hablaba de religión, se comía, cada uno traía sus comidas típicas, y así que bueno, mi Shabbat eran un aprendizaje de esa multivisión cultural y de la gente de la zona, ¿no? Ujú. Realmente fue una crianza interesante. También quisiera volver sobre algo que hablaste al principio, de que esta investigación de la historia, tú la enfocas desde tu profesión como psicoanalista. ¿Cómo se combinan estas dos disciplinas? Bueno, se combina y es muy fácil. Viste que yo al principio te comentaba que lo que hago como psicoanalista, lo que hacemos realmente los psicoanalistas es hacer un viaje hacia eso desconocido que no vemos o que nos remueve sin saber qué es, y en realidad es parte de la historicidad. Nosotros, antes de ser seres hablantes, somos seres hablados. Otros nos hablan, nos construyen. En aciertos o en errores nos van preformando. Y lo mismo pasa con la historia. La historia a los pueblos también les habla y los preforma. Por eso a veces cuando hablamos de tal o cual pueblo, la forma que tienen de pensar o su idiosincrasia, bueno, vayamos para atrás, revisemos la historia, cómo nacieron, cómo fueron. Todo deja marcas, todo deja huellas. Y esto es muy compatible, es muy compatible. Y esa fue una buena idea de Santiago cuando un día charlando, tomando un café, me dice, che, vamos a hacer algo entre la historia y el psicoanálisis. Le digo, bueno, nos metemos. Y le dije, bueno, a mí me parece tal cosa. Me dijo, vea, yo pensaba por lo mismo y cuando le hicimos acordar, teníamos un espacio radial y ya estábamos abiertos al aire. Y como la antena no es mucha, porque es una FM de una fundación, que capaz que muchos van a saber que es de Fundación Winner, que está hecha por los sobrevivientes de los Andes. Nosotros lo que tenemos es un canal de Spotify donde se suben ahí todos los programas y tenemos escucha de otras partes del mundo en diferido, ¿no? Pues, ¿podrías decirnos Porque el cómo tema se no es, encuentra la gente que esté abonada a Spotify? ¿Cómo encuentra estos si, programas? ahí va, si entran en Spotify y ponen Rescatando la Historia, automáticamente ya les aparece y van a encontrar
dos veteranos medio feos, al lado del logo de Rescatando la Historia. Y bueno, ahí tienen todos los programas colgados, desde el número 1 hasta el número 50. Por ejemplo, el de este jueves, cuando se haga, y automáticamente, cuando baja la radio la grabación, se la pasamos a quien nos hace la conversión y subir a Spotify, y ya queda pronto. O sea, no lo dejamos mucho tiempo esperando, porque consideramos que cuanto antes la gente abra la cabeza y abra los ojos, va a poder ver hacia adelante algunos avisos que de repente se nos pasan por alto, ¿no? Ujú. Bueno, y una última pregunta, porque tú hablabas de que esto había despertado algunos monstruitos neonazis que hay por ahí, y es un fenómeno que siempre ha existido en Uruguay, que ahora existe en Uruguay, que antes no, está creciendo, está bajando. No, siempre existió y siempre fue muy, muy chico, pero uno para mí ya es mucho. Entonces, mientras podamos visibilizarlo, mientras ellos se molesten, mientras ellos se contacten para amenazar, se están haciendo visibles. En la medida que algo se hace visible, se puede solucionar. Ergo, igual que el psicoanálisis, cuando algo que nos duele empieza a estar en el preconsciente y de ahí lo podemos llevar a la conciencia y lo visibilizamos, lo podemos solucionar. Lo mismo estamos haciendo con toda esta gente que tiene ese pensamiento dogmático, obtuso, eh, que no sabe convivir con un otro ni escuchar a un otro. Bueno, como todo en la vida, yo que me crié en casas quintas, al yuyo malo hay que retirarlo porque va a estar molestando en el cantero. Así que bueno, es parte de lo que nosotros nos hemos decidido hacer. Incluso no hemos hecho denuncia ni nada. En la radio le pedimos que reciban la llamada, y punto. No nos interesa darle prensa a esta gente. Sí nos interesa darle visibilidad a su pensamiento, que en nuestra opinión no solamente es erróneo, ¿no? Es algo que está totalmente perimido. De hecho, y esto lo comento, acá hay ley en contra de la discriminación, pero especialmente el año pasado, el Senado de Uruguay amplió eso a que quien emita o en un programa o en lo que sea algo desconociendo la Shoah, automáticamente eso es condenado. Todo lo que sea un ataque a la memoria de las atrocidades que se hicieron sobre un pueblo, eso pasa a ser un delito. Pues te agradecemos mucho, Álvaro Moreno Montes de Oca, que nos hayas atendido. Recomendamos a los seguidores de Radio Sefarad que entren, si les es posible, en Spotify para rescatar ellos mismos la historia, tal como la contáis vosotros, y estaremos encantados de volver a encontrarnos cuando tengáis algo también que algo nuevo que aportarnos y que contarnos sobre lo que pasa o que ha pasado. Gracias a ti, gracias a la audiencia por soportar esta charla de casi un monólogo.